Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar antes de este mensaje. Hay varias necesidades que necesitamos poner delante de Dios. El hermano Silvestre Arce nos ha pedido, el hermano Sil, él estuvo hace 8 días compartiendo el mensaje y él hoy está en una consulta médica por una dificultad que está pasando. Entonces yo le he prometido que vamos a orar en este momento. También la hermana Adriana nos pide que oremos por su hijo Leví. También pues tienen asuntos que resolver y oramos que el Señor, ahora sí que el Señor resuelva conforme a su voluntad también. Bueno, también quiero aprovechar para darles un saludo de parte de mi mamá. Anoche estuve platicando con ella allá en donde está y ella les manda muchos saludos. Yo le dije que hay hermanos que especialmente me han dicho que saludemos a ella, y les di sus saludos y ella dijo: saludas a toda la iglesia, saludas a todos los hermanos. Primeramente Dios, que ya pronto vuelva y esté con nosotros y ya les pueda saludar en persona. Pues vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en este momento, especialmente por la vida del hermano Sil, que es nuestro colaborador también en el departamento de jóvenes. Te pedimos por él en este momento, por su esposa, por esta situación de salud que están pasando. Señor, lo colocamos en tus manos, conscientes de tu voluntad, de tu poder, de tu autoridad, y también pues con fe en que tú eres suficiente para nosotros, Señor. De la misma forma, oramos también por la familia de mi hermana Adriana, especialmente por Leví, por estos asuntos que él tiene que resolver, que tiene que presentarse ante las autoridades. Pues te pedimos tu gracia para él. Tú conoces todas las cosas, Señor, para ti no hay nada oculto y él también tiene que confiar. Recordamos lo que dice tu palabra, que pues cuando las cosas están bien, la luz alumbra como el sol de mediodía. Gracias, Señor. Seguimos orando también por las necesidades de nuestros hermanos que están en enfermedad, que están impedidos por algún malestar en su cuerpo. Te pedimos, te rogamos tu bendición, Señor. Especialmente te pido hoy por mi mamá también, que está delicada de su salud, pero pues ella con fe y con ánimo también confesando el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de la hermana Agustina Juárez, de la hermana Reina Santiago, de la hermana Leti, que también han estado pasando estos problemas, estas dificultades y en su salud, pero ahora en recuperación. Gracias, Señor, que tu nombre sea glorificado en cada una de las respuestas que tú le das a cada quien. Gracias, Señor, y bendice la palabra que se va a dar en este día conforme a tu voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Muchas gracias. Hermanos, y vamos a ir a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, donde ha sido nuestra lectura el día de hoy, donde ya la hermana Viviana nos ha dirigido la lectura. Y ahora, hermanos, vamos a ir adelante con nuestro tema sobre nuestra ciudadanía celestial, sobre nuestra identidad como hijos de Dios, nuestra identidad como hijos de Dios, pero viviendo en el mundo. Hermanos, yo creo que todos nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que recordar siempre, no debemos de
de olvidarnos, no debemos de olvidarnos que vivimos en un lugar que no es nuestro hogar, porque vienen muchas preguntas, de repente vienen muchos pensamientos, de repente hay cosas que yo podría decir que de repente hay cosas que no comprendemos de la vida. Pero saben, hermanos, que a partir de que fuimos llamados a ser hijos de Dios, a partir de que fuimos llamados a ser hijos de Dios, como el hermano Eliseo nos recordaba hace rato, que está escrito, ¿verdad?, que a los que han recibido, dice el Señor, a los que han creído en mi nombre, a los que me reciben, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Saben, hermanos, que a partir de que nos hicimos creyentes, que aceptamos al Señor Jesucristo, empezamos a ver la vida de otra manera. Definitivamente empezamos a ver la vida de otra forma. Porque hay cosas que antes de ser creyentes, como dice el apóstol Pedro, dice que antes de ser creyentes corríamos a la par de personas que no tienen temor de Dios, pero ahora a ellos les parece cosa extraña que ya no sigamos en la misma corriente de su desenfreno. Ahora también, hermanos, quiero decirles que hay muchas personas que han conocido a Cristo, hay muchas personas que se han acercado al Señor, pero en un momento de su vida se dan cuenta que las cosas que son de Dios no les satisfacen. No encuentran la misma satisfacción que encontraban cuando estaban sin Cristo. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Bueno, la palabra del Señor dice que vuelven otra vez. Regresan. Allá en Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, ustedes pueden encontrar que la palabra del Señor dice que a algunos les alumbró la luz. De pronto se sintieron alumbrados por la luz verdadera, pero de repente esa luz que les cegó en un momento, esa luz que les asombró en un momento, perdió ese brillo, perdió esa brillantez para ellos, y entonces tuvieron que ir en pos de lo que antes amaban. Hermanos, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias a Dios. Y hoy, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a tomar este pasaje para hablar acerca de el carácter de un ciudadano celestial en relación al mundo en el que vive, y eso está hablando de nosotros. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Pedro 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahí nada más. Vamos a repetir esa parte otra vez. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero al mismo tiempo, la misma palabra ahí mismo en el versículo 11 dice ahora: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren, en estos dos pequeños versículos, encontramos lo que es nuestra identidad como hijos de Dios. Primero, ¿qué dice que somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Pero en el versículo 11, ¿qué dice que somos? Dice que somos amados, pero somos extranjeros y peregrinos.
Vamos a ver si entendemos si podemos comprender completamente la dimensión de las cosas. Miren, hermanos, vamos a pensarlo de esta manera. Imagínense por un momento que pueden ir al cielo ahora mismo. Que pueden ir al cielo ahora mismo. Y llegan al cielo o llegamos al cielo. ¿Cómo nos reciben allá? ¿Cómo nos reciben allá? Con gozo, con alegría. Están los ángeles de Dios, que dice la palabra que ellos son ministros para los creyentes. Están los grandes hombres de Dios o héroes de la fe, allá en la presencia de Dios. Allá no somos desconocidos. Incluso puede ser que allá nos llamen por nuestro nombre. Pero dejamos esa escena y volvemos a la tierra. ¿Y cómo somos aquí? Posiblemente desconocidos, o más probablemente desconocidos. No somos bien tratados. No somos bien tratados, al contrario, hay maltrato para los creyentes. Pero, hermanos, al mismo tiempo que tenemos esa bienvenida, esa amplia bienvenida en la presencia de Dios, al mismo tiempo en este mundo tal vez no somos los más apreciados aquí. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras nuestra ciudadanía está en los cielos, aquí en esta tierra, ¿qué somos entonces? Somos peregrinos y extranjeros. ¿Alguien de ustedes vive en un lugar que no es su lugar? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente uno cuando vive en un lugar que no es el suyo? Puede ser que muchas cosas vayan bien, funcionen bien, puede ser, pero en el fondo, cuando sabemos que no es nuestro lugar, siempre anhelamos ir al lugar que es el nuestro. Siempre anhelamos el lugar que es nuestro, donde hemos vivido la mayor parte del tiempo, donde hemos hecho algo que consideramos nuestro, donde tenemos algo que consideramos de nuestra propiedad. Allí queremos estar porque queremos disfrutar. Miren, peregrino y extranjero. Extranjero quiere decir que no pertenece a ese lugar y peregrino quiere decir que va solamente de paso. Allá en el Evangelio de San Lucas vamos a encontrar algo que el Señor dijo. San Lucas capítulo 9. Recuerden que el Evangelio de San Lucas, o recuerden que el capítulo 9 de San Lucas es el capítulo donde el Señor habla de una manera muy especial acerca de negarnos a nosotros mismos. San Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice él? Néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero ese no es el texto que yo quiero que leamos. El que quiero que leamos es el versículo 57. Miren qué dijo el Señor. San Lucas capítulo 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Cuáles eran las posesiones que el Señor tenía? ¿Saben cuál era la posesión más preciada que el Señor tenía? La más preciada que Él tenía, hablando materialmente. La posesión que Él tenía era una túnica hecha de una sola costura. No sabemos cómo se hizo eso, pero era una túnica de una sola pieza. Y era tan preciada esa prenda que cuando Él murió y estaba en la cruz, los soldados abajo jugaron por suertes, a ver, porque no quisieron romperla en pedazos. Pero miren lo que dice el Señor acerca de Jesús, porque estamos hablando de peregrinos y extranjeros. Y a propósito de eso, yo quiero decir que el mejor ejemplo que tenemos de un extranjero en el mundo es el Señor Jesucristo, porque Él no pertenecía a este mundo, definitivamente. Una vez le dije a los jóvenes, hace mucho tiempo, di un estudio para jóvenes, hace como 30 años yo creo, tal vez, y hablábamos de Jesús como un extraterrestre, porque Él no es de la tierra, él dijo que no era de la tierra. Es el mejor ejemplo de un peregrino y un extranjero. Entonces, miren lo que dice ahí, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y luego dice el versículo 59, le dijo a otro, sígueme. El primero quería seguirle, pero ahora él dice a otro, sígueme. ¿Y qué dijo él? Señor, déjame que primero vaya y enterre a mi padre. ¿Y qué le dijo él? Deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, si quieres seguirme, tienes que dejar todo lo que hay en este mundo. Y el 61, entonces le dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, los creyentes tenemos una relación con el mundo. Los creyentes, los ciudadanos celestiales, tenemos una relación con el mundo. ¿Cuál es esa relación? Es una relación de distancia porque se nos llama, como el Señor está llamando a estas personas, se nos llama a dejar el mundo. Me acuerdo un canto que antes cantaron acá en la iglesia, ya una vez la escuché, creo una o dos veces, que dice, no puede el mundo ser mi hogar, algo así, ¿verdad? La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y el coro decía, en Cristo tengo mi mansión, algo así, ¿verdad? No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Y de veras, hermanos, que el Señor está diciendo esto, y también el apóstol Pedro dice, entonces estamos allá en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, por eso estamos hablando de esa separación. Hermanos, pero miren, la palabra nos manda a alejarnos cada vez más del sistema del mundo. Pero ¿qué creen, hermanos? Que no quiere decir que en la palabra haya contradicciones, pero la misma palabra también nos coloca en la realidad de que vivimos realmente en este mundo. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos en este mundo?
¿Qué tenemos que hacer mientras estamos en este mundo? Bueno, miren, hay una carta y un pasaje que nos habla de los muertos, los que ya no tienen relación con este mundo. Allá es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el capítulo 4 tiene un título que dice La vida que agrada a Dios, y hay muchas cosas ahí, pero me gustaría que viéramos uno de los textos importantes aquí, el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Una persona que ha muerto, que se ha despedido de este mundo, podemos decir que completamente ha dejado el mundo, completamente. Ya no existe aquí, ya no vive aquí. Hay esperanza porque dice el apóstol Pablo que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, pero está hablando de alguien que ha muerto. Pero ¿cómo vive un creyente que no ha muerto en este mundo? Porque dice que hay una vida que agrada a Dios. Bueno, entonces es una vida que agrada a Dios. No vamos a leer todo el capítulo 4, pero miren, allá en la iglesia de Tesalónica habían llegado rumores, habían llegado noticias de que el fin del mundo estaba cerca. Y entonces todos los hermanos allá de Tesalónica pues estaban inquietos pensando qué tenían que hacer ahora que el Señor, decían algunos ya, como algunos se han atrevido hasta a poner fechas para el regreso del Señor. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El versículo 11 dice así, y que procuréis tener, ¿qué dice? Tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Estos versículos, especialmente el versículo número 11 y 12, hermanos, es verdad que tenemos una patria fuera del mundo, fuera de la tierra. Es verdad que tenemos o que vivimos para un reino celestial, eso es verdad. Pero todavía no estamos allí. Todavía no estamos allí. Por lo tanto, el Señor a través del apóstol Pablo dice que es bueno trabajar y hacer lo necesario en el mundo para que podamos vivir. Y esto podríamos hablar que es una adaptación al mundo mientras que estamos aquí. Ahí voy a regresar a 1 de Pedro 2 ahora. Miren lo que dice aquí el versículo número. Bueno, voy a hablar de esta adaptación rápidamente. El versículo 18. Criados, que dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto quiere decir que mientras estamos en el mundo, mantenemos relaciones
Tenemos que trabajar, podemos ocuparnos en un negocio, podemos ocuparnos en actividades que nos llevan a buscar una manera de mantenernos, sostenernos. Es verdad que tenemos fe en Dios, es verdad que Dios es nuestro proveedor, es verdad que si lo buscamos a Él y a su reino, el alimento, el vestido vendrán como una añadidura. Es verdad eso, ¿verdad? ¿Verdad que es así? Pero también tenemos deberes y responsabilidades, y uno de los primordiales es el trabajo, el ocuparnos en cosas como las que está hablando aquí la palabra de Dios, en el trabajo, en los negocios, en los tratos con las personas. Dice también el versículo ahí mismo en Primera de Pedro 2, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es decir, miren, ustedes saben a qué se dedicaba el Señor Jesús cuando no predicaba. ¿Qué hacía Él mientras no predicaba? Hacía muebles. Él era carpintero como su papá. Él tenía un oficio. Él tenía un trabajo. Los discípulos, ¿qué hacían ellos cuando no predicaban? Posiblemente se dedicaban también a la pesca de repente, porque ahorita vamos a ver cómo pensamos que Pedro ya no era pescador, pero sí pescaba. Aparte de hombres, pescaba peces. Las mujeres, allá en Lucas capítulo 8, dice que muchas mujeres que seguían a Jesús en su ministerio, dice que ellas trabajaban, tenían sus haciendas. Y sus haciendas no quiere decir que tenían esos edificios grandísimos, sus haciendas es las cosas que hacían. Es decir, que hacían cosas para mantenerse. Un cristiano debe trabajar. El apóstol Pablo dijo, Dios me sostiene, pero cuando me falta, mis manos me han servido. ¿Y cuál era el negocio de Pablo? ¿Qué hacía él? Él hacía carpas. Ese era su trabajo de él, con sus amigos, grandes amigos que él tenía en el trabajo, que eran Priscila y Aquila. También se dedicaban al negocio de las tiendas. No tiendas de abarrotes, sino tiendas, carpas, casas de campaña, pues es lo que ellos hacían. Entonces, hermanos, ser ciudadanos del cielo no quiere decir que ahora vamos a esperar que caiga maná del cielo para nosotros, porque eso ya no es así. Y tenemos que dedicarnos a un trabajo. Pero miren, hay una diferencia entre adaptarse al mundo y amar al mundo. Primera de Juan, ahora vamos rápidamente a Primera de Juan, en el capítulo número 2. Esos son pasajes que ya hemos en otro momento estudiado. Primera de Juan, capítulo 2. Especialmente el versículo 15, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En este contexto que estamos hablando, ¿qué significa amar al mundo?
Significa que nos entregamos por completo a las cosas de este mundo. Que nos entregamos por completo a las cosas de este mundo. Cuando las cosas de este mundo nos roban el amor que le pertenece a Dios, estamos amando al mundo. Cuando las cosas de este mundo nos roban el amor que es para Dios, estamos amando más al mundo. Estamos amando más al mundo. Me llama la atención lo que dice este versículo número 17 de 1 de Juan 2. El mundo pasa y sus deseos. Hermanos, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más deseaban cuando tenían 15 años? ¿Qué es lo que más deseaban? Pues es la verdad, dicen, ¿no? Bueno, ya cuando tuvieron 20 años, ¿qué es lo que más deseaban? Algunos tienen 20 ahorita. Tener un carro, un auto. Trabajar, muy bien, tener un buen trabajo. Hermanos, pero cuando ya tenemos 50 o más de 50 años, ¿qué deseamos? Ya no quieren bailar, ya por lo menos que los pies funcionen bien. ¿Verdad que sí? Hermanos, ¿saben por qué? Porque el mundo pasa y ya no deseamos lo mismo ahora que lo que deseábamos hace 30 años, hace 20 años. Ya no deseamos lo mismo. Como decía mi hermanita ayer que platicábamos, ¿no? Antes queríamos el catálogo de lociones, hoy queremos el catálogo de pomadas y de remedios. Antes anhelábamos tal vez tener un auto, un buen auto. Hoy ya no anhelamos eso. Anhelamos que nos alcance para la gasolina del que tenemos. Porque, hermanos, pero fíjense una cosa, cuando una persona ama demasiado el mundo, va a dejar todo lo demás por conseguir sus propios deseos. Pero hay una mala noticia, que cuando el tiempo pasa, aunque quisiera alcanzar sus deseos, ya no es posible. Ya no es posible. Por eso les digo que ese texto me llama mucho la atención. El mundo pasa y sus deseos. Hermano, ¿qué es lo que más deseas en este momento? ¿Qué es lo que más deseas en ese momento? La gente más grande todavía, mucho mayor que nosotros, estoy seguro que lo único que desea es tener paz y encontrarse bien con Dios. Ese es lo único que desea. Para ver a su generación. Pero ya en lo más último, lo más que se desea es estar bien con Dios. Les aseguro eso. ¿Y por qué no procuramos eso desde antes? Porque estuvimos amando más el mundo que a Dios. ¿No es así? Sí. Muy bien. Entonces, hay una diferencia entre adaptarse al mundo y amar al mundo. Vivimos en este mundo y tenemos que adaptarnos de alguna manera, pero no tenemos que llegar al extremo de amarlo. Les aseguro que las personas que han conseguido todo lo que querían, fíjense, estaba en una reunión un día y estaba sentado así junto a otra persona. Esta persona tiene una buena posición económica y me estaba diciendo, te digo una cosa, me dijo, no sé si me lo dijo a propósito, pero me dijo, te voy a decir una cosa, el que a sus 40 años no hizo un patrimonio,
ya no hizo nada en esta vida. Así me dijo. Y de pronto yo dije, puede ser, pero luego pensé, ¿y de qué patrimonio estamos hablando? ¿Qué quiero ganar antes de mis 40 años? ¿Qué quiero ganar? Pues y a los 80, ¿qué va a pasar con ese patrimonio? Y a los 120 años, ¿qué va a pasar con ese patrimonio? Bueno, si amamos al mundo, ese va a ser nuestro pensamiento. Pero si amamos a Dios, el apóstol Pablo dijo algo bien claro, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Hermano, si tú tienes la posibilidad de trabajar y tener tu negocio y lo que sea, hermano, disfrútalo, pero no te olvides de Dios. La misma carta, 1 Timoteo 6, porque dijo el apóstol Pablo, porque él dijo a los ricos de este mundo, le dijo a Timoteo, diles que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Y yo no me aparto de que las personas busquen el bienestar, no me aparto. Si tiene una posición, 2, 3 posesiones, ese no es el problema. El problema es cuando las esperanzas se ponen allí. Puedes tener, fíjense, un hombre que tenía todo lo que quería. ¿Quién era ese hombre? Que tenía todo lo que alguien pudiera desear. Tenía su buena, tenía su casa, tenía sus 10 hijos y sus hijos, y cada hijo tenía su propia casa. Tenían la posibilidad de hacer banquete cada día. Pero en un día, Job, ¿no? En un día todo se perdió. Y así somos nosotros, hermanos. Podemos tener muchas cosas, alguien puede tener muchas cosas, pero cuando viene un problema de salud, por ejemplo, ¿a quién recurrimos? Al final, a quien recurrimos es al Señor, oramos por un milagro. Es verdad que todo lo que uno puede alcanzar puede ser utilizado, pero finalmente nuestra única opción, que es la primera que deberíamos buscar, es el Señor. Pero si estamos amando al mundo, vamos a querer las respuestas del mundo, vamos a querer los recursos del mundo. Por eso no es lo mismo adaptarse que amar. Muy bien, entonces estamos hablando del carácter de un ciudadano celestial en relación al mundo. Ahora, vivir en este mundo también nos compromete con las obligaciones. Ayer escribí algunos textos a varios de ustedes. No sé si me alcanzó el tiempo para todos, pero a algunos les escribí y les invitándolos al culto. Algunos decían, es que mañana hay reunión, mañana hay una asamblea, mañana hay un tequio. ¿Qué hacemos los cristianos ante todo eso? ¿Cómo es la relación con las obligaciones? Si el tequio es a las 10 y el culto es a las 10, ¿qué elegimos? Tal vez no es un error, pero saben, hermanos, de alguna manera estamos obligados a cumplir en donde estamos. Les quiero decir un ejemplo. Si viene una persona que no es de aquí del pueblo, no es del pueblo, un visitante, pues, y llega, se baja en el autobús allá en la parada,
y comienza su recorrido desde allá para acá, y ustedes van observando, le dicen, esta persona es extranjera, ¿por qué no? Y de repente tira la basura en la calle. ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué le van a decir? Va a decir, ¿sabe qué? Tira la basura, ¿verdad? En su lugar, ¿sí o no? Ok. Y esa persona agarra su bote de agua vacía ya y lo tira en el lugar donde va la orgánica. ¿Qué le van a decir ustedes? ¿Está bien? ¿Qué le van a decir? ¿Sabe qué, señor? Señora, mire, hay 3 botes aquí. ¿Sí sabemos eso o no sabemos eso? ¿Sabemos que hay 3 tipos de basura? Sí, ¿verdad? Bueno, me alegra eso. ¿Saben por qué les digo esto? Porque una persona que llegue de un lugar a otro lugar como extranjero, como peregrino, tiene que adaptarse a las leyes del lugar, a las reglas de la comunidad. Y la regla de la comunidad aquí es esta. Nos contaba la hermana Sara que en su pueblo hay ciertas reglas para el agua potable, ¿no? Leyes, que esas leyes no aplican acá. Pero si uno va para allá, tiene que someterse a esas leyes que están allá, porque uno está visitando o quiere vivir allá. Bueno, nosotros no elegimos vivir acá en este mundo, nos trajeron. A alguien se le ocurrió un día traernos a este mundo y nos trajo. Y al vivir en este mundo, vivimos tal vez como nos dieron a entender nuestros padres. Cuando somos creyentes y llegamos a formar parte de la familia de Dios, somos ciudadanos de un reino celestial, pero vivimos aquí, ahora somos turistas celestiales. Y tenemos que obedecer las leyes del lugar donde vivimos. Miren, dice allá en Mateo capítulo 17, San Mateo capítulo 17. Vamos a ver especialmente el versículo 24. Mire, el Señor Jesús llegó a su tierra, llegó a su nación. ¿Qué dice? Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban, ¿qué cosa? Las 2 dracmas. Y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Mande? Era un impuesto. Era un impuesto. Es como cuando íbamos hace como 2 años a Guelatao y nos cobraban, ¿no? No sé si todavía es así, pero nos cobraban. Por entrar allá, ¿verdad? O a Capular, también nos cobraban por entrar allá. Bueno. Pero ¿es un qué? Es un impuesto. Si no quiero pagar, pues mejor no voy. Y si voy, tengo que estar dispuesto a pagar. Hay cosas que no se pueden eludir. No se pueden eludir. En este caso le dijeron a Jesús, a Pedro, Pedro, ¿tu maestro va a pagar el impuesto o no? ¿Y qué dijo Jesús? No, nosotros somos cristianos, nosotros no pagamos. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, dijo sí. Y le dijo el Señor a Simón, Simón, mira, ¿de quién cobran tributo los reyes? Bueno, ya, le dio la explicación. Pero luego dice, vamos a pagar. ¿Y de dónde dijo Pedro? No vino Judas. ¿De dónde vamos a pagar? Miren lo que dice el versículo 26.
Luego, el 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero eran 4 dracmas, 2 para Pedro y 2 para... Entonces, ¿los cristianos estamos obligados a pagar impuestos o no? Sí, ¿verdad? En una ocasión teníamos una discusión con algunos hermanos que no querían dar su impuesto a la comunidad, porque dijeron no, porque lo que damos lo van a ocupar para la fiesta y nosotros no queremos que ocupen en la fiesta, así que no vamos a dar ese impuesto. Era un impuesto. Y entonces yo les decía, cuando ustedes van a la tienda y compran un artículo, ya pagan impuesto. ¿Cuánto es nuestro impuesto en el país? 16 todavía, sí, ¿verdad? 16%. Antes era 15, ¿no? Luego pasó a 16. Cuando pagamos la tenencia vehicular, ahí vienen 2 impuestos que no quisiéramos. Impuesto a la, ¿cómo dice ahí? A la educación, algo así, ¿no? Desarrollo social, ¿no? Perdón, desarrollo social. 2 impuestos en la misma cuenta. Es algo que no sé si debería ser, pero ahí está. Pero lo tenemos que pagar sí o sí. ¿Y para qué lo van a ocupar? No lo sabemos. Pero es un... ¿Y por qué se llama impuesto? Pues porque es impuesto. Porque esa fuerza, pues. Porque no puedes decir si sí o no, es un impuesto porque te lo imponen. La ley lo impone. Los judíos muy inteligentes trataron de poner en una trampa a Jesús y le dijeron, ¿es lícito pagar los tributos a Roma o no? ¿Y qué dijo el Señor? Deme una moneda. ¿De quién es la imagen? Pues de César. Entonces den a César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras estaba diciendo el Señor, si viven en esta nación, paguen sus impuestos. Si no quieren pagar los impuestos, váyanse a otro lugar. Es un asunto de obediencia. Y vamos a ver adelante que también de buen testimonio. Entonces, Jesús pagó, Jesús hizo muchas cosas. ¿Fue Jesús obediente a las autoridades? ¿Fue Jesús obediente a las autoridades o no? ¿Respetó el Señor Jesús a las autoridades? ¿Alguna vez alzó la voz en contra de las autoridades? A veces pensamos que los creyentes no tenemos que alzar la voz. ¿Mande? Hay veces que los creyentes tenemos que alzar la voz ante las autoridades. Miren, el Señor Jesús señaló tantos de los errores de las autoridades de su tiempo. Tenemos su ejemplo. A mí me llama la atención que Pablo en Romanos 13, ¿qué dice Pablo? Sométase a toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. Muy bien. Hace 2 semanas decíamos que Pablo era un ciudadano romano. Cuando la cosa se puso fea allá en Jerusalén, cuando ya casi lo arrestaban, cuando ya casi lo maltrataban, ¿saben qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él dijo, ahí lo vamos a leer, está en Hechos capítulo 25. Miren lo que hizo él cuando no, perdón, estoy mal, ¿verdad?
Cuando ya estaba la cosa muy, a ver, les doy la cita correcta, ¿eh? Sí, 25, pero el versículo, número 11, dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada de las cosas que estos me acusan, nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿Y qué dice al final? A César apelo. ¿Qué hizo Pablo? Él hizo uso de sus derechos legales como ciudadano. Hermanos, los creyentes no debemos permitir la injusticia, tenemos que luchar contra la injusticia. No vamos a desobedecer a las autoridades, no vamos a vivir en insurrección, pero tenemos la obligación de apelar a nuestros derechos cuando sea necesario. Y es una responsabilidad para nosotros. Bueno, que nos oigan es otra cosa, pero de que podemos hacerlo, bien podemos hacerlo. Cuando hay una injusticia sobre nosotros, tal vez suene contradictorio, pero no es una contradicción. Ahora, ¿en qué momento nosotros podemos desobedecer, desacatar a una autoridad? Cuando va en contra de nuestra fe. Allá en el libro de los Hechos, dice Hechos capítulo 4, versículo 19, cuando el Señor había hecho un milagro por mano de Pedro, habían dado sanidad a un cojo, ¿no? Y les dijeron: ya no van a hablar en ese nombre, ya no queremos que se divulgue la palabra de Dios, ya no queremos que el nombre de Cristo sea anunciado. ¿Qué dice el versículo 19? Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, es un mar de situaciones en las que uno puede encontrarse en este aparente dilema, porque no es un dilema. Cuando hay una respuesta correcta, no es un dilema. Cuando tenemos una dirección clara a dónde ir, no es un dilema. Cuando un creyente está pensando en casarse con un no creyente, no puede decir: estoy en un dilema. No puede decir: a ver, ¿qué hago? Porque lo amo, pero no es creyente. O la amo, pero no es creyente. Estoy en un dilema. No es un dilema, porque hay una dirección clara. ¿Qué dice la palabra de Dios? Claramente está, no es un dilema. Cuando alguien dice: mira, para tener el trabajo tienes que afirmar esto que no es verdad, tienes que afirmar, tienes que mentir pues para alcanzar algo. Y dices: estoy en un dilema porque tengo una necesidad, pero tengo que mentir acá, estoy en un dilema. ¿Es un dilema? No es un dilema, porque hay una dirección clara hacia dónde ir. Puede ser que, bueno, puedo decir que sí sea un dilema en cuanto a la determinación, pero uno sabe bien lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer.
En este caso, los discípulos, ¿qué dijeron? No podemos en este caso obedecer la autoridad. Bueno, necesitamos ese valor, porque la verdad muchas veces no tenemos ese valor, tenemos que reconocerlo. Aquellos jóvenes que fueron obligados en Babilonia a adorar la estatua de Nabucodonosor. Fíjense que con cuánta tranquilidad llegaron ellos, dijeron, cuando el rey le dijo, así que ustedes, Sadrac, Mesac y Abednego, ustedes rehúsan adorar mi estatua. ¿Y qué dijeron ellos? Sí. ¿No saben que si ustedes se resisten y no me obedecen, van a ser ejecutados? Está bien, dijeron ellos, si es el precio por nuestra lealtad a Dios, está bien. El Señor al que adoramos, Él nos va a salvar. Y aunque no nos salve, de todos modos nosotros no vamos a adorar su estatua, Señor. Así que haga usted lo que mejor le parezca. Y ahí es donde mandaron a prender el horno, lo calentaron 10 veces más, arrojaron a los 3 jóvenes al horno, pero cuando el rey se asomó, dijo, no eran 3, porque yo veo 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aquellos jóvenes fueron librados. Pedro y Juan fueron librados. Hay veces que el creyente debe resistirse ante la autoridad cuando es obligado a hacer algo que va en contra de los principios de la palabra de Dios. Hay pastores, ministros de culto en otros países que están siendo sus derechos están siendo violentados porque se niegan a cumplir órdenes. Por ejemplo, ahora del matrimonio igualitario. Los ministros están obligados a cumplir con ese tipo de nuevas leyes, ¿no?, que hay. Y tenemos derecho a manifestarnos cuando no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Miren, vamos rápidamente a 1 Timoteo capítulo 2, hablando de nuestras responsabilidades. Dice el versículo 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el 2, ¿qué dice? Por los reyes y por todo lo que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras autoridades? O por ellos tenemos que orar. Pero podemos señalar las faltas que hay, las fallas, o tenemos que quedarnos calladitos. Hay veces que tenemos que señalar lo que creemos que no está bien. A mí no me pareció bien y yo lo externé. Bueno, me valí de una publicación de otra persona. Porque en este último acto público del gobierno, donde se invocó a Quetzalcóatl y dijeron, invocamos a los chamanes y a los espíritus que dirijan a nuestra presidenta, que le den sabiduría. ¿Es correcto eso? Yo tengo que orar por las autoridades, pero también puedo expresar lo que no me parece correcto. No voy a cambiar el mundo, pero estoy expresando algo que no, a mi punto de vista, no es
Alguien escribió por allá después que yo escribí, dice, recuerda que antes de la conquista nuestros pueblos adoraban, etcétera, etcétera. Pero antes de la conquista, Dios es Dios. Antes de cualquier imperio, Dios es Dios. Y la historia de los grandes imperios, egipcio, babilonio, griego, romano, ¿por qué cayeron esos imperios? Porque deshonraron a Dios. Romanos capítulo 1 claramente dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a la perdición porque no honraron al Dios viviente. Hermanos, eso puede pasar con nuestra nación. No sé si tenemos que ser conscientes de la situación que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, creo que está grabado. Y está bien también, ¿no? Porque hay muchas cosas malas que están pasando. Mi hija, con Yera estábamos platicando, dice, papá, ¿sabes todas las cosas que están pasando en el país? Estoy triste por muchas cosas que están sucediendo. Y actos que la verdad son terribles, que no puedo mencionar ahora, pero está sucediendo en nuestro país. Además de la violencia, además del actuar de organismos, pero estamos llamados a orar por nuestras autoridades. Oremos por las autoridades, oremos por las autoridades. Es nuestra primordial responsabilidad orar por las autoridades. Pero si en algún momento podemos hablar de lo que sucede, también podemos hacer. No groseramente, no en insurrección, como yo dije, no en rebeldía, no en actos de vandalismo, pacíficamente, orando y hablando. Entonces, otra vez, cuando Pablo iba a ser apresado injustamente, él dijo, invoco mis derechos. Y como soy romano, apelo a César. Y dijo Agripa, bueno, hoy podías quedar libre, porque no hay nada, pero apelate a César, entonces a César irás. Gracias a Dios porque gracias a eso pudo predicar en Roma. Él pudo predicar la palabra en Roma. Entonces, hermanos, nuestro carácter de ciudadanos celestiales en este mundo nos llama a separarnos del mundo, a no amar al mundo, pero también a cumplir con nuestras responsabilidades, comenzando en nuestro pueblo, en nuestra comunidad. Hay que revisar nuestras boletas, estamos pagando el agua, estamos pagando el predio, estamos cumpliendo con los tequios. Creo que lo que son comerciantes, aunque no revisen, se lo revisan cuando pagan, ¿no? Dicen, a ver, vas a pagar tu refrendo, aquí sale tu lista, ¿no? Bueno, hay que pagar, hay que pagar, porque son responsabilidades. Y regresando rápidamente, ya vamos a terminar, regresando allá otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2, donde comenzamos. Dice así, una razón valiosa para vivir como hijos de Dios en este mundo. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice el 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Le quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿A quién escribió Pedro esta carta?
¿A quién les escribió esta carta el apóstol Pedro? Dice que escribió a los expatriados. Miren, ahí está el versículo 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿En dónde? En el Punto, no el Punto, el Punto es otra cosa. El Ponto, Galacia, Capadocia, hacia ahí, Bitinia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esta carta les llegó a los hermanos de alguna manera, a hermanos que estaban en diferentes lugares, que estaban sujetos a diversas costumbres, viviendo en medio de diversas culturas. Pero quiero que pongan atención a esto que les voy a decir. Hermanos en diferentes naciones, en diferentes culturas, con diferentes costumbres, tal vez con diferentes tradiciones, pero una cosa que les quiero decir es que no importa la cultura, no importa la tradición, la costumbre del lugar donde vivamos, la exigencia de la palabra del Señor va a ser la misma para todos. No se puede acomodar. La palabra no se puede acomodar a la cultura. La cultura tampoco se va a acomodar a la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se acomodan a la palabra de Dios? Los creyentes. Los creyentes. Por eso dice en el versículo, otra vez versículo, ahí en 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre los gentiles. Es decir, como él estaba escribiendo a los hermanos judíos, le estaba diciendo entre los gentiles. Ahora miren, hermanos, esto que les voy a decir también. La gente a la que él está hablando, los hermanos a los que está hablando, habían llegado a diferentes ciudades, diferentes naciones y comunidades. ¿Por qué habían llegado allí? ¿Por qué habían llegado allí? Por causa de la persecución. Es decir, ellos eran desconocidos allí y la gente se quedaba con lo que oía y decían, es que estos vinieron aquí, los expulsaron para acá porque son malos, son malhechores, algo deben haber hecho en su lugar para que los corrieran hasta acá. Y se escuchaba en ese tiempo que el evangelio no era bien visto, se escuchaba que quien seguía el evangelio seguramente era alguien que estaba en contra de la autoridad, en contra de las leyes, que no seguía las costumbres. Por eso es que Pedro dice, para que en lo que murmuran de vosotros, ¿cómo? De malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar, ahí está, así, vuestras. Tú dices que soy un malhechor, tu idea es que soy un malhechor, tu idea es que soy un delincuente, tu idea es que por ser cristiano soy un delincuente. Pero ¿qué dice Pedro? Demuestren lo contrario. Demuestren lo contrario. Hermanos, la forma de vivir de un creyente tiene que demostrar que no es lo que la gente piensa, no es lo que la gente dice. Hermanos, ustedes que tienen hoy, en este día, han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios aquí, que estamos aquí, hermanos. Yo los animo, los exhorto, hermanos, como dice la palabra del Señor. Bueno, nos exhortamos unos a otros, pues, a vivir de una manera, de una manera honesta y sincera delante de Dios. Y que esa forma de vida se refleje
en todo lo que hacemos. No puedes andar hablando groserías allá con tus amigos, con tus compañeros. No puedes andar en comportamientos diferentes. No puedes decir aquí Dios te bendiga y allá maldecir a otro. No puedes adorar a Dios aquí y blasfemar su nombre en otro lugar. No puedes hacer eso. Si eres un creyente verdadero, la palabra de Dios dice allá a través de Santiago que de una misma fuente no puede salir agua salada y agua, o digo agua amarga y agua dulce. Solamente sale una. No puede ser que aquí salgan alabanzas y allá en otro lugar salgan maldiciones. Entonces, somos ciudadanos celestiales y tenemos una responsabilidad ante el mundo, por vivir en el mundo. Tenemos una relación con el mundo. Y nuestra relación es que somos peregrinos, ¿sí? Extranjeros. Hermanos, sí vamos a llegar a nuestro lugar. El Señor prometió que vamos a llegar. Sí vamos a llegar, hermanos. No se desesperen, no se desanimen, no se desalienten. Si algo no sale bien aquí, no se preocupen, allá todo está arreglado. Si tenemos problemas aquí, no se preocupen. Hay un lugar donde no hay. Y como estamos tan seguros de llegar allá, entonces vivamos en este mundo como si no nos perteneciera. Pongamos la esperanza en el Dios vivo y verdadero, como dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos ciudadanos y ciudadanas del cielo, viva el Señor. Viva en sus corazones, en nuestros corazones. Que viva la palabra de Dios. En cada cosa que hagamos, en cada cosa que pensamos. Que viva la verdadera iglesia de Cristo. Todos los creyentes en todo el mundo que sinceramente adoran al Señor. Y por lo demás, por México, por nuestras autoridades, oremos para que vivamos quieta y reposadamente mientras compartimos la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que oráramos especialmente por nuestro país. Oremos por nuestro país. Que oremos por nuestras autoridades, tanto las locales como las nacionales. Que oremos por las autoridades mundiales también. Hay hechos que están sucediendo. No sé si es verdad lo que escuché, lo que leí, perdón, no he investigado, pero si es verdad lo que escuché, estamos ante algo realmente trascendente, algo sobre la creación ya del Estado palestino, que ya se decretó por la ONU, me parece, ¿no? No sé si es así, pero leí que ya finalmente van a expulsar a los judíos de ese lugar. Bueno, es lo que leí. Apenas tengo que documentarme un poco más de eso, pero si eso es así, eso quiere decir que estamos muchísimo más cerca de lo que la palabra de Dios dice, de que Él viene por su iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la bendición que nos das de ser tus hijos,
porque ahora estamos completamente seguros, completamente conscientes de que tenemos una patria celestial hacia donde van encaminados nuestros pasos, la senda que tú nos permitiste tomar, esa senda angosta que dice tu palabra que lleva a la vida eterna. Te damos gracias, Señor, pero al mismo tiempo también reconocemos que nuestra estadía en este mundo es de peregrinos, de extranjeros, y mientras tanto tenemos que vivir aquí con todos los requisitos, con todas las leyes que tenemos que obedecer, pero nunca pensando que vamos a quedarnos aquí, nunca amando este mundo como si fuera nuestro, porque está escrito que el mundo pasa y sus deseos. Nosotros queremos hacer tu voluntad porque dice tu palabra, así que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias por esta realidad que nos muestra tu palabra. Y orando, Señor, que tu regreso sea pronto, así como decía Juan, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Padre, en este momento oramos por nuestras autoridades, por la autoridad de la presidencia, los poderes de la nación, por los gobernantes de cada estado, los presidentes municipales. Oramos, Señor, porque es una responsabilidad, pero es un mandato que tú nos das. Oramos, Padre, aunque no estamos de acuerdo con todo lo que sucede, pero estamos seguros que hay una razón detrás. Hay una razón y si tú no eres esa razón, entonces sabemos qué esperar. Pero si tú eres la razón en algún gobernante, también sabemos qué esperar. Señor, nos colocamos en tus manos, oramos por nuestro país. Hay tantas cosas que están sucediendo que no sabemos a ciencia cierta, pero sospechamos que son consecuencias de esas acciones. Padre, como escuché una vez que alguien dijo que muchos sufren por los errores de otros en el poder. Padre, oramos por nuestro país. Oramos por cada ciudadano de este pueblo llamado México y de esta localidad llamada Ixtlán de Juárez. Oramos por cada uno. Sobre todo, que la luz de Cristo brille, resplandezca para cada quien que la necesita, Señor. Padre, nos quedamos en tus manos, confiados y seguros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga.